amigos reflexivos? Un gusto saludarlos una vez más en Reflexiones Astrológicas. Y bueno, profe, hoy estamos a puertas del día más largo del año, el solsticio de verano. Y adicionalmente se nos viene también la noche de San Juan, que es la famosa noche de las fogatas, una noche muy, muy importante, sobre todo para las tradiciones de quienes celebran la rueda del año. Es un momento de expansión, de alegría, de pedir deseos, de intencionar apertura de caminos y de muchos movimientos de estrellas y cábala. Bueno, hola Nuria, ¿cómo vas? Sí, lo que pasa es que recordemos un concepto. El universo es cíclico. Entonces los solsticios y los equinoccios marcan grandes ciclos que se dan cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, uno como en la cotidianidad no lo ve. Ustedes allá en Suiza que tienen estaciones lo sienten más fuerte porque entonces que el invierno, que el verano y entra con mucha fuerza. Los que vivimos en la zona tórrida que es Colombia, el Ecuador, los países ecuatoriales, las estaciones no es que no se den, tienen otra implicación, tienen otro impacto. Como tú bien sabes, en Colombia tenemos muchos pisos térmicos. Entonces aquí las estaciones dan de manera muy curiosa. Pero eso que estás diciendo es cierto. Acorde a la cultura, se da la celebración, ¿no? Del renacimiento, del impulso. Claro, y es que además esa energía que uno empieza a sentir en el ambiente aquí es muy distinta porque la temperatura cambia radicalmente. Nosotros pasamos de tener los 10, 12, 15 grados de la primavera a tener 31. Estamos a 30, 31 grados aquí, que uno creería que este es un país frío y que esta ciudad es fría y resulta que no. ¿Ves? Entonces, son cosas distintas, aunque sean lo mismo y la misma época. Y son creencias, porque tú dirías, bueno, Suiza, el hielo, los nevados, eso es lo que vende Suiza. Y tú ahorita estás hablando de que tienen 31 grados y sí, entonces el imaginario cambia. Claro, y además la misma celebración, porque mientras en el hemisferio norte ese solsticio de verano, en el sur es solsticio de invierno. De invierno. Y uno pensaría que en Colombia o en Latinoamérica el invierno, entonces uno dice, pero no. Y sí, porque si tú te das cuenta, en Colombia ha llovido en esta época todo el tiempo. Ese es el invierno según la estación, ¿ves? Profe, ¿cómo podríamos nosotros entender este tipo de movimientos, incluso desde Cábala? Yo sé que es una pregunta un poco rara, porque nosotros no hemos hecho nunca esto de mirar las estaciones o mirar este tipo de fiestas asociadas a una estación desde la cábala. ¿Se podría hacer? Se me ocurre a mí que es asociarlo con la rueda de la fortuna. A ver, mira, Sí. hagamos un ejercicio práctico. Sí, yo sé que es una pregunta curiosa, pero me parece interesante porque buscando y curioseando, se supone, por ejemplo, que las estaciones están relacionadas con, sobre todo, la carta española. Entonces, los bastos con el fuego, el verano con las copas que tiene que ver con el agua, el otoño con los oros que son la tierra, el momento de la cosecha, y el invierno con las espadas que son el aire. Pero con las estaciones, Digamos que esos son los arcanos menores en correlación a la energía.
correcto. pero te lo quiero plantear desde la clave de la rueda de la fortuna como una ley o agencia. Recordemos que la rueda de la fortuna son los ciclos. Entonces, si nosotros entendemos que el ciclo es permanente, podemos conectar desde la creación de algo, transformación del ciclo y comprender un nuevo proceso. Entonces, ahorita hasta en micrófonos hablábamos un poco de, en Colombia entra una hora y en Suiza entra otra hora. Esa es la Ujú, naturaleza. correcto. Esos son los ciclos. Entonces, fíjate que tú allá en Suiza, el cambio se va a dar hacia las 7 de la mañana del día 21, que es un tema expansivo de ciclo. Y si lo ves Ok. desde astrología, cierra el ciclo de Géminis, discernimiento y entendimiento, y empieza el ciclo de percepción personal de la intuición, del sentirse bien con uno mismo. Entonces, ahí nosotros estaríamos también volviendo a hablar de la sacerdotisa. Sí. Entonces, estaríamos pensando un poco en venir, empezar la expansión desde la intuición. Inclusive, mira, si volvemos acá, si decimos que va a empezar cáncer, como bien lo Mm, dices, cáncer tiene que ver con la luna, que es la sacerdotisa, y tiene que ver con la carroza, que es el auriga, que es el regente de cáncer. Entonces se van a activar estos dos, que son potencialidades, ¿sí? Si no lo sí. quieres ver desde los ciclos. ¿Y qué teníamos activo? Teníamos activos los amantes, que está acá, que es Géminis, y el Sí. regente, que es Mercurio. Míralo acá. O sea, vamos a salir de estas dos y entrar con las dos que le siguen secuencialmente. Mira lo curioso. Claro. Mercurio, que rige a Géminis, y los amantes, que rige a Géminis, se van. Y entra la luna, que rige a Cáncer, y la carroza, que es Cáncer. Entonces, mira ahí también el ciclo. Yo nunca había hecho ese ejercicio, pero ahora haciéndolo contigo. Claro, sí, claro, resulta muy interesante además, porque incluso si miramos hacia abajo, desde potencialidades pasando por leyes y resultando en efectos, el efecto que se produce en la línea directa desde la sacerdotisa En la tiene que ver con la columna. torre. Exactamente, entonces, si trabajo mi subconsciente, si cambian mis emociones, logro nuevas metas, que es el ermitaño, y derrumbo falsas creencias a través del trabajo del subconsciente con el yo. Es que el ermitaño también es el yo superior de uno encarnado en un nuevo momento de vida, en un nuevo logro. Cuando tú cierras un ciclo, acabas una carrera, sales de un trabajo, sales de una relación y entras en otra, abres un negocio, todo eso es el ermitaño llevándote eh, a nuevas cimas. Acuérdate que él está parado en una cima. Sí, y profe, hablando de cerrar ciclos, estamos hablando también de Júpiter en Cáncer. Ah, tiene todo el sentido y cada vez nos hacen un llamado más fuerte a
pensar en la posibilidad de proyectarnos como en escenarios distintos, ¿no? Claro, mira, menos de 7 días hablábamos de la entrada de Júpiter a Cáncer y para este cambio de solsticio y equinoccio del movimiento de Júpiter ya ha recorrido 2 grados. ¿Qué nos está diciendo? Que según nuestro estado de conciencia, para unos va a ser prosperidad, si lo asumen desde ahí, o cambio de situación. Hablábamos de que la entrada de Júpiter a Cáncer puede generar muchos cambios. Yo te colocaba 2 ejemplos. El día que entró Júpiter a Cáncer, un gran amigo desencarnó. Y Sí. el día que entró Júpiter a Cáncer, otra persona cercana a mí empezó a movilizar el tema económico, a hacer inversiones, a cambiar de estado en muchos conceptos. Entonces, va a depender de la conciencia de cada quien. Para una persona puede ser acabar su vida, para otra persona es morir a una relación, nacer a un nuevo estado, separarse, hacer nuevos cambios económicos en su vida. Y son 2 maneras de renacer. Claro, y además es que coincide también con la celebración, profe, de la noche de San Juan, que sobre todo en las tradiciones místicas que tienen que ver con la naturaleza, con la brujería verde, todo este tipo de cosas, no estamos hablando de macumbas raras, sino de ese contacto con la naturaleza. La noche de San Juan se considera la noche más importante del año y es la noche de las candelas. Es cuando se celebra alrededor del fuego, que además está directamente ligado con el sol y ligado a su vez con el verano. Y en esa fogata, que se supone uno debería saltarla 7 veces de ida y regreso, se quema todo lo malo y se abre la puerta a todo lo bueno. Y resulta que todo empieza a alinearse de la misma manera. Y si miramos, la carta del sol está en la última fila en el tabló. Es decir, es un efecto. Luego, Bueno, llegar a esa posibilidad de poder quemar todo lo viejo, de poder arrancar con todo lo nuevo, es un efecto. Y es un mira, efecto de un mira lo que proceso. estás mencionando. La carta del sol, que es un renacimiento, es una condición o un efecto, una consecuencia. ¿De dónde viene ese renacimiento? De de haber construido un proceso intuitivo, entregarse a la voluntad divina y entender que los ciclos son naturales y renacer. Si lo Ajá. ves desde ahí, ves. Es que no tiene pierde, porque la carta del sol, siendo un efecto, efectivamente nos lleva a pensar en que el verano es un momento de renacimiento y es un renacimiento Exacto. expansivo. Y este renacimiento expansivo además está en este momento superdimensionado, sobredimensionado más bien, por Júpiter en Cáncer. Así que, claro, las energías disponibles son esas. Tenemos la posibilidad de tener una expansión. De cada uno depende la expansión en qué y en qué área de la vida. Fíjate que por eso poníamos el ejemplo que te decía de lo que he estado meditando. Cómo una persona elige desencarnar con la entrada de Júpiter en Cáncer porque se cumplen procesos familiares, personales, ciclos, que ese es un contrato de ese alma con Dios, con la divinidad. Y otra persona en la misma fecha, en las mismas fechas, empieza a aclarársele
su tema financiero y económico, empieza a ver la vida de otra manera y a cerrar o un matrimonio o un tema de deudas, un tema económico y renacer a un nuevo estado de conciencia. Viendo el tablón y hablando de este tema, me llega a la cabeza un mensaje que me ha estado rondando especialmente hoy y tiene que ver con la rendición, Ujú, porque justamente encima del sol se encuentra la clave del colgado y la ujú. rendición, que además no es precisamente un acto sencillo porque implica la capacidad de soltar y dejar que el universo fluya. Es justamente una ley que nos permite llegar hacia el escenario en donde el universo realmente nos tiene ese algo guardado. Lo que pasa es que nosotros generamos mucha resistencia. Exacto, a mí me encanta porque tú de una u otra manera la clave del colgado, que es el regente de tu signo, porque recordemos que el colgado tiene que ver con el regente de Piscis y tú eres pisciana, ¿sí? Sí. Y tú tienes a Piscis en el área de la autoevaluación, de volver al origen. Y eso es entregarse, eso es aceptar que la vida tiene un ciclo, que el pequeño ego tiene que quedarse en el bolsillo y que hay un propósito más grande que el ego individual de uno que quiere pelear con la realidad. Esta puede ser, profe, justamente la clave que marque la manera en la que nosotros deberíamos afrontar lo que viene de aquí en adelante, porque hemos venido mostrando como esas grandes cosas que han cambiado, que se han evidenciado incluso en la forma en la que entendemos el mundo, lo que ha pasado, ya lo hemos dicho, con algunos presidentes de países que están sirviendo como vehículo de conciencia, ahora con la activación de varios conflictos en Medio Oriente, la permanencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, la participación de otros países que está generando unas situaciones muy tensas. La gente está con mucho miedo y puede terminar intencionando con miedo. Y estaríamos hablando de que la expansión que se prevé tendría que venir por el dolor. ¿Cómo hacer, profe, para que la gente entienda que entregarse y entender el ciclo de la vida tiene que ver justamente con confiar en la voluntad divina, más allá incluso de lo que parecen ser circunstancias realmente malas? A ver, lo que llamamos fe ciega no es tanto la fe ciega, es la certeza de que todo cambia, de que todo se mueve. Nosotros hemos hablado en muchas reuniones de que tú con el pensamiento, con la intención, con la emoción y con la expresión construyes tu realidad. En el universo nada se destruye, como lo hemos hablado. Imagínate a 10.000 millones de almas desde hace 14.000 años construyendo tanto lo bueno como lo caótico, por no ponerle otro término. De acuerdo. Eso no se destruye, va y se deposita en lo que llamamos coloquialmente el bajo astral. Entonces, tú ahorita mencionas que si la gente vive con miedo, con temor, ¿qué va a materializar eso? Acciones de Entonces, miedo y de terror. se hace correspondiente a esa vibración y haz de cuenta que tú estás como en una sala de espera. Y en esa sala de espera puedes ver a la gente ansiosa,
a la gente alegre, a la gente confiada, pero tú empiezas a percibir todas las emociones y decides con cuál te enganchas y con cuál no. Esa es la verdadera entrega, ¿sí? Si tú te haces en la filita de los que sufren, vas a sufrir con ellos, ¿sí? Si te haces en la filita de los que dicen, mire, esto era necesario, que había que vivir esto para cambiar nuestra conciencia colectiva, por decir algo, va a cambiar. Entonces, ¿en qué fila te quieres sentar? ¿Con quién quieres vibrar? Es un ejemplo cotidiano que te lleva a entender que entregarse es entregarse para bien o para mal. Claro, al final el acto de rendición es un acto de voluntad. Yo, con mi gesto volitivo, decido por dónde me quiero ir, porque incluso así haga resistencia, esa resistencia me va a llevar hacia una de esas filitas, ¿no? Claro, porque volvemos a tu libre albedrío. El universo, por más de que estemos en un nivel crítico donde haya guerras, conflictos, todo esto que estamos viviendo como humanidad lo hemos creado todos. Así la persona diga, no, pues que yo no quiero que se maten. Pero, ¿qué actitudes personales ha tenido de envidia, de egoísmo, de generar en el mundo resentimiento? Y si esa acción personal, ¿a quién le está contribuyendo? Entonces, fíjate que los grandes maestros te dicen siempre, cuídate de lo que hablas, cuídate de lo que piensas, cuídate de lo que sientes y de lo que haces. ¿Sí? Este acto de conciencia, porque al final se trata de eso, cuando nos damos cuenta de que buena parte de lo que pasa en el mundo, por no decir todo, tiene que ver con la consecuencia de nuestras acciones, es reversible, es decir, si yo finalmente me doy cuenta del error que cometo cuando empiezo a vibrar desde lo bajo, desde esas energías que se van al bajo astral, y empiezo a hacer conciencia y a confiar en el universo, y a confiar y a agradecer la generosidad del universo, puedo generar también un cambio alrededor mío. A ver, te lo voy a contestar con un ejemplo, ¿sí? Si tú estás en una habitación oscura y prendes un fósforo, ¿qué dispersa? ¿La luz o la oscuridad? La luz dispersa la oscuridad. Exacto. Y si la luz empieza a subir cada vez más, ¿la oscuridad deja de existir? No. No. Lo que empiezas a ser consciente es de la luz. Aquí es lo mismo. Tú empiezas a tener buenas intenciones, buenas emociones, tus acciones son coherentes, tus pensamientos son coherentes, tus emociones son coherentes. Empiezas a traer gente a tu vida agradecida, gente que comparte lo tuyo. Y eso empieza a generar el principio del cual los chinos hablaban. Si una persona influye en 10 y esas 10 personas en 100 y esas 100 en 100, se vuelve el ejemplo multiplicador. Entonces, una sola acción tuya ilumina a otros y eso es lo que importa. Fíjate que este Claro. programa para nosotros, que lo hacemos con mucho agrado, cada día va sumando una o dos personas que le interesan estos temas. Ni tú ni yo pretendemos llegar a 10.000 millones de almas porque no es la intención, pero con una sola persona, como la estrella de mar, que tenga sentido, valió la pena. Es que al final no desaparece la oscuridad
pero Ya, por lo menos sí cambia mi mundo, se ilumina mi mundo y los que entran ese es a él. el ejemplo, claro, ese es el ejemplo. O sea, en el universo lo creado no desaparece. Entonces en el bajo astral va a estar esa energía densa, pero en ese salón, como poníamos el ejemplo, también está lo bueno. Entonces tú tendrás que cohabitar con lo bueno o lo malo y tu percepción será correspondiente a qué filita te quieres hacer. Y esa es la gran invitación además de este momento del año, ¿no? Porque en el verano al final salimos a divertirnos, hay sol, hay calor, existe esa posibilidad de celebrar, de emocionarse, de verse con los amigos. El tema de la fiesta de San Juan también es muy interesante porque va con la misma línea, entonces vamos a quemar todo lo malo, lo vamos a dejar atrás para poder caminar en una vía iluminada. Y en el caso de quienes están en el hemisferio sur, pues claro, llega el invierno, pero me puedo recoger para sembrar esa semilla, para acomodarme y estar listo a hacer la evaluación y desde ahí arrancar también una nueva temporada, como lo hablamos también en su momento en el solsticio de invierno en este canal. Claro, es que si Júpiter dice, no voy a llegar porque qué tal que me utilicen para el miedo. Júpiter es una energía neutra. El que le da la fuerza y el nivel de conciencia es uno, ¿sí? Entonces, al que le llegó Júpiter y le da expansión económica y cambio de situaciones y le da una bendición, dice, uy, gracias Júpiter porque voy a durar un año contigo en cáncer y si me das expansión en lo económico, qué alegría. Pero el que lo coge desde el miedo, desde la depresión, le va a generar lo mismo. Además, los ciclos son ciclos, efectivamente es eso, y es la comprensión que tenían los antiguos del tiempo en espiral, que ya en algún momento nosotros hemos hablado acerca del tiempo como un valor que es de invento reciente, porque al final lo que teníamos antes de la invención de los relojes era el hecho de que el día comenzaba y luego se acababa y había una serie de actividades que se hacían ahí, pero nuestro nivel de estrés en relación con el horario, la hora a la que tengo que llegar, la fecha en el calendario y todo esto tiene que ver más con nuestro actual sistema productivo post revolución industrial que realmente con la naturaleza en sí. Entonces, nos hemos olvidado del ciclo, nos hemos olvidado de la rendición y nos hemos olvidado de los procesos que van dentro del ciclo, de los 290 días, 9 meses de un embarazo, de que yo empiezo a poner una intención y ella no se va a dar mañana, sino de que tiene un proceso y eso termina. Mira que lo que estás mencionando es volver a la coherencia, Nuria, ¿sí? Cuando tú vives en la apariencia, y vivir en la apariencia es vivir en la clave del diablo, todo lo de afuera le das la importancia que no le deberías dar. Entonces tengo que vestirme bien, tengo que arreglarme bien, tengo que mostrar la mejor parte de mí, tengo que hacerle caso a las creencias familiares, sociales, económicas. Vivo en la apariencia. Cuando tú rompes eso con la torre, ¿sí? Y Ujú. empiezas a decir, necesito construir una nueva manera de ver la vida, necesito construir una nueva realidad mía. Sales Claro, de la mía, apariencia. claro, sobre todo eso, mía, la mía, mi verdad, lo que hablamos en algún momento, cuál es mi verdad y cómo la sostengo. Y sostenerla implica acciones coherentes que me traigan bienestar. ¿Qué tan fuertes somos para eso? Porque al final romper la apariencia no significa que tengo que vestirme mal o que tengo No, que dejar no, de maquillarme o que no me puedo poner joyas ni nada por el estilo. Significa que si lo hago es porque yo lo siento porque a como ti te parte de hace mi esencia. feliz. Exacto. Exacto.
Entonces, fíjate, aquí el ejemplo, nosotros creemos que tenemos que impactar a mucha gente y los que son terapeutas dicen, no, es que eh, a mí me va a llegar el que me tiene que llegar, ¿sí? O sea, somos 10.000 millones de almas, tenemos 10.000 millones de visiones diferentes que enriquecen la totalidad. El que necesita nacer en el colegio Colombia tiene unos aprendizajes. El que lo mandan al colegio Suiza o África tiene otros. Entonces no peleemos con el rector ni con los compañeros. Asumamos que estamos en el lugar perfecto donde tenemos que vivir. Me gusta eso, profe. Y ya el tiempo se nos está acabando también, así que, ¿cuál sería el consejo para lograr justamente esa rendición, para no pelear con el rector? Consejo es que la coherencia es un acto cotidiano de conciencia personal. Cuando estoy comiendo, estoy comiendo. Cuando estoy caminando, estoy caminando. Cada cosa que hago en conciencia me vuelve a la conexión con lo divino y me recuerda que soy un ser humano que está en un vehículo físico viviendo una experiencia espiritual desde lo material. Así es, estar en el presente, Exacto. conscientes y presentes. Pues, profe Carlos Cuentas, muchísimas gracias. Eh, Particularmente creo que este ha sido un programa muy interesante y creo que además es una invitación para que vivan su propio verano interior y prendan su propia fogata de San Juan para quemar todas esas viejas creencias. Disfruten este momento, que este momento es único, irrepetible, y si no están presentes en él ahora, no lo van a disfrutar como corresponde. Recuerden que el universo no tiene marca registrada y que aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas, nos vemos en el próximo capítulo.